Hola, Konnichiwa. bienvenidos a Mex Japón, un podcast desde la Embajada de México en Japón, en donde hablaremos sobre nuestros dos países, su historia, su actualidad, los mexicanos aquí, los japoneses allá y muchos otros temas sobre México y Japón. Acompáñenos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mex Japón, el podcast desde la Embajada de México en Japón. Yo soy Emanuel Trinidad, consejero para cooperación académica, científica y tecnológica. Gracias por escucharnos. Un puente entre México y Japón. Eso es lo que desde su fundación ha buscado ser el Círculo de Estudiantes Mexicanos en Japón, conocido con este nombre en japonés, Nichiboku Bashi. A 9 años de su creación, este grupo resurge con renovado interés de constituirse en un espacio de encuentro y apoyo para los mexicanos que estudian en Japón y también un enlace de cultura y amistad entre nuestros dos países. Para hablarnos de Nichiboku Bashi, nos acompañan hoy Yesiret Espejo y Luis Gerardo Hernández, quienes son presidente y punto de contacto en Kyushu del nuevo comité directivo. Para conocerlos un poco más, les cuento que Lucien Yesiret Espejo Blázquez es originaria de Jalapa, Veracruz, y se graduó como licenciada en arquitectura en el ITESM y como maestra en arquitectura e ingeniería de edificios por el Instituto Tecnológico de Tokio. Ha desarrollado proyectos independientes como cofundadora del despacho de arquitectura Nogal MX y ha trabajado en firmas de arquitectura como Craft y GBA Arquitectos en la Ciudad de México. Actualmente, Yesiret es doctorante con investigación en espacios públicos denominados efímeros en el Instituto Tecnológico de Tokio. Por su parte, Luis Gerardo Hernández García es licenciado en Economía por la UNAM y maestro en Economía con especialidad en Sistemas Económicos en la Universidad de Kyushu. Cuenta con experiencia laboral tanto en el sector privado como en el público, especializado en comercio exterior asiático y sus relaciones con México, y fue encargado de los cálculos del PIB de México. Luis ha trabajado para instituciones como Honda de México y Roland Berger Consultants, y actualmente es doctorante en Economía en la Universidad de Kyushu. Muchas gracias, Yesiret y Luis, por su presencia en este podcast. Gracias por invitarnos. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Sí, muchas gracias también a la embajada por abrirnos este espacio. Oigan, generalmente iniciamos preguntándole a nuestros invitados cómo se inició su relación con Japón. Bueno, pues en mi caso, la primera vez que me interesé más a fondo por Japón fue cuando iba en cuarto año de la carrera de arquitectura. Uno de mis profesores nos dejó a cargo un proyecto de un complejo de karaokes en la zona de Akihabara. Entonces recuerdo que comenzamos la investigación y el análisis de sitio y nos parece algo espectacular al ver esa dualidad cuando buscas en internet, ¿no?, la palabra Japón o Tokio y luego buscas karaokes o buscas Akihabara y dices, encuentras imágenes tan tradicionales y al mismo tiempo tanta tecnología que dices, ¿cómo es que todo puede estar en el mismo lugar, no? Entonces, bueno, fue en este momento donde fue mi primera como inicio de relación con Japón y para nada que me imaginaba que en algún futuro cercano iba a estar viviendo aquí. En mi caso, mi primer acercamiento con Japón fue a través del idioma. Inicié la carrera de economía en México y tenía como cierto tiempo libre y quise estudiar un idioma como complicado y que muy pocos mexicanos lo estudiaran con el objetivo de tener un punto extra ante la competencia en el mercado, ¿no? Y pues decidí japonés. De primera instancia, pues no se me hizo tan complicado. Pude notar que la parte oral es muy similar en la entonación con el español. Obviamente ya la parte de la escritura, pues sí, es totalmente distinto, pero ese fue mi primer acercamiento con el idioma y posteriormente, más o menos a mitad de la carrera, cuando llevamos la materia de economía internacional, la parte de Asia nos tocó estudiar Japón y quedé muy sorprendido en la forma en la que la economía japonesa estaba constituida y fue así que dije, bueno, el idioma me está sirviendo para poder entender más Japón y posteriormente, pues con esa materia y con el trabajo final, con el proyecto final, pues yo decidí enfocarme todavía muchísimo más a Japón y esa fue la manera en la que yo me acerqué de primera instancia con el país. Ok, oigan, y los dos son actualmente becarios de posgrado del Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura y Deporte de Japón, el MEX. Así es. Cuéntenos cómo decidieron solicitar esa beca y sobre todo también, ¿cuál ha sido su experiencia de estudio en este país?
En mi caso, todo empezó en el año 2013, cuando yo quería ir más allá de un nivel intermedio en el idioma japonés y buscando en internet encontré que MEX ofrece estas becas de perfeccionamiento de idioma para mexicanos que se encuentran estudiando una carrera que sea relacionada al idioma japonés o bien que durante la parte de la carrera se estudia algo muy específico de Japón. En ese año apliqué y en 2014 obtuve la beca de un año para perfeccionar el idioma y estudiar la cultura. Posteriormente, que terminó este año de estudios, pude notar que en México había muchas oportunidades de empresas japonesas, pero que existían muy pocos mexicanos en Japón. Por ello, quise realizar una investigación por parte en economía y volví a aplicar estas becas en 2017 para obtenerla en 2018 y fue así como llegué a la Universidad de Kyushu a realizar mis estudios de maestría y por ahora me encuentro ya realizando el doctorado. Ok, ¿y tú, Yesiret? Bueno, creo que ambos tuvimos diferentes experiencias. Esta es la segunda ocasión que nos encontramos en Japón, ambos. Y en mi caso, en ambas ocasiones, yo apliqué a través de la universidad. Mi universidad es el Instituto Tecnológico de Tokio y lo primero que me interesó fue el programa académico para estudiantes extranjeros. Entonces, ellos tienen un programa que es solo para extranjeros. Las clases son en inglés. No necesitas como tal japonés, entonces pues yo literal me fui por la universidad, por el programa y fue donde yo realicé el proceso para obtener la beca de posgrado. En cuanto a la experiencia de estudio en Japón, yo creo que una de las cosas más enriquecedoras ha sido el pertenecer a un laboratorio, o sea, formar parte de un árbol genealógico de senseis, ¿no? De profesores que te respaldan y que asimismo puedes interactuar con otros estudiantes en un mismo salón de clases de licenciatura, de maestría, de doctorado, que hacen investigaciones parecidas, diferentes y que se aportan, se ayudan y se enseñan entre sí. O sea, entre los estudiantes se enseñan. Entonces creo que eso es algo de lo más valioso, que esto además sin contemplar la diversidad de estudiantes extranjeros que conoces, no solo de Europa, no solo de América, también de Asia, y que te abren un panorama o un horizonte completamente nuevo. ¿Y cómo surgió la idea de organizar un círculo de estudiantes mexicanos en Japón? La idea surgió desde hace 10 años, con la primera cumbre de rectores México-Japón. Este evento se hace hasta la fecha y tiene como objetivo la cooperación y colaboración entre universidades y empresas de ambos países. Entonces ahí fue donde se identificaron este tipo de retos, necesidades de integración, sobre todo de los estudiantes mexicanos en Japón. Y a raíz de esto, el maestro Francisco Valencia, que seguramente tú recordarás o conocerás, se acercó a la Asociación de Mexicanos en Japón y junto con el maestro Rafael Figueroa y algunos otros miembros que llevan ya varios años en Japón y que llevaban varios años en Japón en ese momento, estaban interesados en la propuesta y se realizó una primera reunión de estudiantes en la zona de Tokio y se proyectó conformar el círculo alrededor de 2012. Ok, ya tiene tiempo entonces. Claro, Sí. y fue justamente en ese año donde se realizaron dos convocatorias, una para la creación del nombre, en este caso fue del Círculo de Estudiantes Mexicanos de Japón, y bajo diversas votaciones que se realizaron, se seleccionó el nombre que tenemos en la actualidad, Nichibokubashi. Quizá para la gente que nos está escuchando y que a lo mejor les es como raro escuchar este tipo de pronunciación japonesa, Nichibokubashi significa, es el puente entre Japón y México. Nichi significa Japón, Boku es México y Bashi es el puente. Entonces, con esto, con el propio nombre, damos a entender que justamente queremos esas conexiones entre ambos países. Este nombre fue propuesto por el maestro Rafael Figueroa, que en ese entonces estaba en la Universidad de Tsukuba, y durante una segunda convocatoria fue para la creación del logotipo de la organización, el cual igual bajo votación se seleccionó y bueno, nuestro logotipo tiene dos figuras como muy importantes. Una se encuentra las flores del cerezo, que son
muy representativas de Japón. Y por otra parte, la dalia en México, que también es una flor que tenemos como de mucha diversidad y que quizá nos representa en esta situación o para nuestro logo creada como muy propio. Y este propio logo fue diseñado y creado por el doctor Jairo Reyes de la Universidad de Kyushu. Fue así Ah, como logramos concluir el nombre de Nichibokubashi y el logotipo. precisamente les iba a preguntar eso de por qué Nichibokubashi, pero cuéntenos entonces cómo se ha desarrollado Nichibokubashi en todos estos años transcurridos desde su creación, que fue en mayo de 2012, ¿no? Sí, en ese momento se conformó la primera mesa directiva de Nichibokubashi como el Círculo de Estudiantes y Profesionales Mexicanos en Japón. En ese entonces el presidente fue el maestro Francisco Valencia y como vicepresidente estuvo el maestro Rafael Figueroa y como secretaria se designó a Miriam Niomi a Villanueva. Esto fue durante la primera mesa directiva de 2012. Además, se asignaron como puntos de contacto diversas zonas de Japón y se extendió un acuerdo de colaboración tanto con la Embajada de México en Japón y como con la Embajada de Japón en México, con el fin de que Nichibokubashi se estableciera y se creara realmente como una plataforma de arribo y aconsejaría para los nuevos estudiantes que fueron seleccionados por MEX y que estaban por llegar a Japón en ese entonces. Ok, ¿y ustedes cómo llegaron a integrarse a Nichibokubashi? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen para este grupo? En nuestro caso, tanto Yesiret como yo, al formar parte de los becarios de Japón en una segunda, nosotros ya en esta segunda ocasión, en México tenemos la Asociación Mexicana de Ex-Becarios de Japón, a la cual también hemos fungido con papeles importantes en la mesa directiva de años pasados. Y justo en esta mesa de 2021, en la actual, donde la presidenta es Vania de la Vega, se nos invitó a reactivar el grupo porque durante 2017 a 2020 más o menos hubo una inactividad del grupo, no tanto porque existieron desinterés, pero por diversas cuestiones de los mexicanos. Y bueno, así fue como a través de esta invitación, Yesiret que está en Tokio, que es el punto central o donde al menos más mexicanos van, y en mi caso en Kyushu, fue como se decidió que nosotros reactiváramos esta organización por los resultados fructíferos que hemos tenido con la MEG y por lo tanto estos resultados los queremos ahora transmitir a través de Nichibokubashi. Sí, bueno, que ahora también justamente como la parte de la visión, como decías, ahora nos encontramos también viviendo pues unos tiempos difíciles, ¿no? Que también nos ha acercado a otras personas a través de la tecnología. Pues Nichibokubashi tiene que crecer en esa dirección, ¿no? Queremos retomar justo del plan del trabajo que veníamos trabajando en México con la Asociación Mexicana de Exbecarios, el hecho de que somos una red de todas las áreas del conocimiento y que hemos sido educados en México y en Japón. Los estudiantes ahora que estamos en Japón no estamos solamente relacionados con la tecnología o la ingeniería. Somos arquitectos, diseñadores, estudiantes de derecho, odontología y hasta teatro. Entonces necesitamos aprovechar esa experiencia de los dos mundos para poder ayudar a las futuras generaciones. Precisamente mencionaban los dos, esta etapa difícil en la que estamos viviendo, ¿no? A raíz de la pandemia del COVID y que obviamente pues, se ha reducido mucho el número de los estudiantes mexicanos aquí y el intercambio de estudiantes entre los dos países. ¿Y cuál ha sido el impacto de la emergencia sanitaria en los estudiantes mexicanos en Japón? Sí, justamente es una de las preocupaciones que más ha surgido y que ha impactado a los estudiantes, ¿no? Comenzó con el cierre de fronteras de Japón en 2020, donde muchos de los becarios MEX tuvieron que retrasar su entrada a Japón por 6 meses, y esto además con la cuarentena obligatoria que, bueno, todos tenemos que realizar al entrar al país por 2 semanas. Esta cuarentena puede ser en un hotel o en tu domicilio, pero si acabas de llegar, pues no tienes domicilio, entonces tiene que ser en un hotel. Todo este tipo de cosas, pues han sido de una gran preocupación, ¿no? Y ya en el día a día, la mayoría de las universidades siguen teniendo clases en línea, lo cual dificulta un poco el aspecto social, cultural y sentimental, ¿no? De los estudiantes. Además de que muchos estudiantes que están aquí les ha hecho falta vivir los festivales, las diferentes estaciones del año, las convivencias con compañeros japoneses.
se han retrasado muchos viajes, ha afectado investigaciones de muchos que tuvieron que tomar mayores precauciones, conferencias y colaboraciones pospuestas, etcétera, ¿no? Y justo yo agrego a lo que está diciendo Yesiret, esto fue como de un gran impacto justamente para los estudiantes recién llegados a Japón, porque tenían ellos como una imagen en cuanto llegaban iban a tener una actividad, pues valga la redundancia, muy activa, iban a estar yendo de aquí para allá, iban a estudiar bastante japonés, iban a conocer gente de todo el mundo, cosa que no pasó. Pero para nosotros, los estudiantes que ya estábamos desde antes de la pandemia, también hubo el impacto en la cuestión de que nuestras investigaciones no solo se ven como retrasadas en el sentido en que al acceso a los laboratorios y demás, sino también por las partes de al menos los que están estudiando doctorado, que tienen que presentar en conferencias internacionales, justamente estos doctorados que nosotros tenemos que terminar en 3 años, los que somos becarios de MEX, pues se ven retrasados, justamente porque no podemos asistir a estas conferencias internacionales. Entonces, el impacto de COVID no solo fue en la cuestión personal, sino también en la académica. Claro, oigan, y entonces en este sentido, en este marco, pues sabemos que ustedes están convocando, ¿no?, a un renovado esfuerzo para unir a los estudiantes mexicanos en Japón. ¿Qué acciones han desarrollado hasta ahora en Ichigokubashi? Sí, Ya ustedes al frente. sí, sí, claro, sí, efectivamente, pues justo nuestra prioridad era saber y conocer a los mexicanos estudiantes que estaban en Japón, ¿no? Sobre todo que llegaron durante esta pandemia y que están lidiando con este tipo de problemas para apoyarlos y hacerles saber que hay otros mexicanos aquí, ¿no? Que después de recaudar algunos datos, hicimos ya una primera reunión a finales del mes de junio de este año, donde conocimos alrededor de 22 estudiantes de todo Japón, nos presentamos y a raíz de este evento surgió la idea también de invitar a japoneses, ¿no? Que fue justamente lo que pues nadie ha podido vivir de primera mano. Hicimos un segundo encuentro a principios del mes de agosto, donde invitamos a miembros de la Asociación de Exbecarios Japoneses en México, la cual es dirigida por el profesor Yasuhiro Tokoro, y pues sí era la idea como que ellos también vivieron en México, también poder establecer y hablar un poco de las diferencias culturales, de los retos y las oportunidades que cada quien experimentó. Esta última reunión fue muy fructífera porque al menos la cuestión anímica de los mexicanos recién llegados a Japón tuvo un alza bastante, al menos en mi caso que ya llevo 3 años aquí en Japón, pude notar eso, se vieron como muy abiertos al platicar con los japoneses porque estaban escuchando su experiencia, no solo la parte personal, no solo la parte cómo vivieron en México, sino la parte de cómo les ayudó México para hacer este puente ahora entre sus países y por lo tanto la forma en la que se transmitió esta última reunión que tuvimos fue más que nada justo eso, que ahora nosotros como mexicanos aquí en Japón tenemos esa oportunidad y de convertirnos en el puente entre ambos países, porque estamos viviendo una experiencia que a lo mejor muchísima gente que nos está escuchando ahora también quisiera vivir, pero que por diversas cuestiones a lo mejor no se animan o quizá creen que es muy complicado. Bueno, en estas 2 reuniones que hemos tenido han surgido diversas ideas de cómo seguir conectados entre nosotros. Inclusive tenemos ya un grupo de WhatsApp donde al menos podemos contestar de manera pronta alguna necesidad que algún mexicano tenga. Por ejemplo, voy a tomar el caso de una mexicana que está en Tsukuba. Nos preguntaba si conocíamos algún laboratorio donde se hicieran estudios sobre la parte de ondas sonoras, porque quería investigar un poco más. Y bueno, todos los mexicanos que estamos aquí en Japón, pues empezamos a sugerir diversas instituciones que quizá la puedan acercar a lo que está investigando. Entonces, creo que estos tipos de proyectos son muy buenos y sobre todo explotar esta parte de convivencia con otras asociaciones que también existen y que tienen metas muy similares a la nuestra, ¿no? Claro, definitivamente me parece una excelente idea esta colaboración con la asociación, con las dos asociaciones, ¿no? La Asociación Mexicana de Exbecarios en Japón y la Asociación Japonesa de Exbecarios en México, que Así realmente pues es. están como muy cercanas a lo que ustedes hacen también. ¿Y cuáles son los proyectos que tienen para el futuro cercano? Sí, pues por ahora lo que queremos también seguir un poco lo que ya se había hecho
antes, o sea, queremos seguir siendo ese brazo importante de capital humano, ¿no? Voluntario, como una red de apoyo, de consejería, de vivienda, de estudio, un poco de soporte moral a los nuevos estudiantes de cualquier nivel educativo, además de las orientaciones que les podemos ayudar y, como mencionaba Luis, más como en este tipo de apoyo real o más como de primera mano. Y por lo mismo, pues vamos a seguir viendo las orientaciones. En México se hace una orientación para todos los que vienen a Japón. Queremos repetir lo mismo cuando lleguen a Japón, ¿no? Bueno, ya llegaste, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora y qué te puedo ayudar, ¿no? Porque ya estás aquí y ahora qué, ¿no? O sea, ¿dónde tienes que ir? Tienes que ir a registrarte, todos los trámites que tenemos que hacer, celular, etcétera. Todo ese tipo de orientación es la que queremos traer como de primera mano. Muy Claro, bien. y yo me permito añadir, perdón, yo me permito Ah, añadir un último proyecto que a lo mejor tú lo conoces también muy bien, justamente hacer nosotros los embajadores, la parte tanto cultural como académica entre México y Japón. Uno de los objetivos o uno de los proyectos en los que vamos a querer trabajar bastante es justamente en esta cooperación con ustedes, la Embajada de México en Japón. Y bueno, una manera de acercar a la embajadora es a través de nosotros, que tenemos justamente ya esta red bien establecida y poder presentar de manera muy sencilla una breve análisis de qué es lo que están realizando los mexicanos aquí en Japón y ya posteriormente ustedes como embajada pues dar a conocer ante a su audiencia qué es lo que nos estamos realizando aquí. Creo que es uno de los proyectos muy fuertes y muy ambiciosos que tenemos nosotros como Nichibokubashi a partir de este 2021. por supuesto que eso sería, nos encantará a nosotros hacerlo. De hecho, acabamos de hacer, como ustedes seguramente saben, un conversatorio con mexicanos que están en la industria aeroespacial, que viene precisamente de eso, de una interacción que tuvo la embajadora con personas, estudiantes de doctorado en Tecnológico de Kyushu. Ustedes son los embajadores de la ciencia y de la cultura de México en Japón y nos da muchísimo gusto que podamos colaborar en todo. Por cierto, díganos dónde los pueden encontrar la gente, cuáles son sus redes sociales, si tienen ahora. Claro, las pondremos de todas formas en las notas del episodio, pero si nos pueden compartir Sí, cómo claro. los pueden encontrar. Claro, nos pueden encontrar en Facebook como Nishi Boku Bashi, igual y tal vez lo podemos escribir, Círculo Ujú, Mexicano de Estudiantes en Japón. ujú. Ahí se pueden agregar, tenemos un grupo para los que ya están aquí en Japón y tenemos una página para que puedan ahí ver lo que vamos publicando, los eventos que vamos haciendo y por supuesto si tienen alguna duda o mensaje, no duden ahí en escribirnos. Y finalmente, ya nos estamos acercando a la conclusión de nuestra charla. ¿Qué consejo le darían ustedes a nuestros escuchas que deseen estudiar en Japón y a quienes ya se encuentren acá como estudiantes? Pues bueno, primero que nada, mi consejo es ser constantes y disciplinados, tener un objetivo muy claro de por qué quieren venir a Japón y los que ya estamos aquí en Japón, por qué queremos seguir aquí en Japón. El consejo que yo les podría dar es que vayan trabajando su adaptabilidad, porque estar adaptados a la sociedad japonesa es un punto clave para la estancia en este país y por ello quizá un primer acercamiento con el idioma no estaría mal. Y de mi parte, sí, a los que deseen estudiar en Japón, les aconsejaría 100% estudiar japonés para poder entender mucho más de la cultura, para poder investigar, para poder conocer más a la gente, acercarse más a los japoneses. Y lo segundo que les podría decir, que lean e investiguen muy bien las convocatorias, tanto de universidades como de opciones de becas. Sí las hay, pero hay que seguir muy bien al pie de la letra todo lo que piden. Mientras todo se siga al pie de la letra, todo se reúna, probablemente saldrá muy bien. Entonces sí los incentivo a que sigan aplicando, pero que lo hagan todo al pie de la letra. Y para los estudiantes que ya se encuentran en Japón, pues quiero decirles que no están solos, que somos varios estudiantes aquí, que nos hemos enfrentado con los mismos problemas y que nos busquen, ¿no? Que podemos apoyarnos entre nosotros y que para eso estamos. Muy bien, muchas gracias. Pues seguramente los buscará mucha gente a través de las redes sociales que estaremos poniendo. Y bueno, ya obviamente pues les agradecemos mucho esta plática porque ha sido muy interesante para nosotros y seguramente será muy interesante para todas las personas que nos escuchan. Y bueno, para concluir, pues quisiera hacerles unas cortas preguntas que siempre les hacemos a los invitados a nuestro podcast. Y la primera es, ¿qué le recomendarían a los japoneses no perderse de México?
las festividades. Yo diría como el Día de Muertos y el Grito de Independencia son algo que deberían de vivirse en México. De mi parte, sin duda alguna, la amplia gastronomía que tenemos en México. Son muchísimas cosas que se comen en México que no se comen aquí en Japón y que fácilmente no se consiguen. Entonces, no se pierdan la gastronomía de México, porque ven, dicen por ahí, estómago lleno, corazón contento. Entonces, creo que es la manera en que se pueden enamorar del país. ¿Y qué le recomendarían a los mexicanos no perderse de Japón? Yo creo que en mi caso los onsen, o sea, las aguas termales, que se quiten un poco la pena de estar desnudos con Sí. otras personas, pero porque es una experiencia que vale la pena. Y quizá yo también podría agregar la experiencia de pasear con una yukata o un kimono en los festivales, ya sea por Kioto o por la región donde vivan. Es una experiencia única, de verdad. Y bueno, finalmente la de rigor. ¿Sus quesadillas van con queso o sin queso? Con queso. Con queso, definitivamente. Ok. Oigan, pues muchas gracias. Les agradecemos mucho habernos explicado todo esto. Para la embajada es un honor y un gusto poder colaborar con ustedes, poder contar con personas como ustedes en Japón. Muchas gracias. No, al Muchas contrario, gracias. gracias por darnos este espacio y para poder difundir la existencia de Michibokubashi. Muchísimas gracias. Adelante a seguir construyendo puentes entre México y Japón. Gracias. Claro que sí. Gracias. Gracias. Aquí concluye nuestro episodio de hoy. Para quienes deseen saber más sobre Nichibokubashi, el Círculo de Estudiantes Mexicanos en Japón, podrán encontrar su información de contacto en las notas de este episodio. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan y nos siguen por Spotify y YouTube. Por favor, envíenos sus sugerencias sobre quiénes les gustaría escuchar aquí o cualquier otro comentario al correo infojpn@sre.gov.mx. Denle like a nuestro podcast y compártanlo con todas las personas interesadas en la amistad entre México y Japón. Los esperamos en nuestros episodios que producimos de manera alternada cada semana en español y en japonés. No dejen de escucharnos. Gracias. Sayonara.